pasado, de Menzies, ayer y hoy. Era un día como hoy, recién comenzado el tercer mes del último año del siglo pasado. Era el año 1999. Y toda la prensa se conmocionó, más allá de la deportiva, porque una de las pasiones del pueblo argentino, el fútbol, era una noticia casi mundial. Una síndico en la ciudad de La Plata decía, ella se llama Liliana Ripoll, que Racing Club de Avellaneda había dejado de existir. La conmoción había sido mayúscula. El presidente del club en ese momento era Daniel Lalín, que después de varias administraciones dudosas que tuvo el club, Lalín, que había sido candidato a vocal de Independiente en una elección del club de enfrente, había llegado a la presidencia de Racing luego de haber hecho dinero personal como proveedor del Estado en la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Carlos Grosso. Y fíjense ustedes, y atiendan los datos y nombres que damos, para que después los relacionen con el presente y con lo que va a pasar en forma inmediata en el fútbol argentino por una determinación del presidente de la Nación. Aquel día, los socios, los hinchas de Racing salieron a la calle, fueron hasta la sede de la avenida Mitre y se conmocionaron, y uno de los hinchas de la Guardia Imperial le tiró un bombo por la cabeza, un redoblante, a Daniel Lalín. Nosotros habíamos dicho en aquel tiempo que Lalín había sido candidato en una lista en Independiente. Hasta que se pudo demostrar esto, casi no nos creían. Pero no es el único caso. Miren, el fútbol es tan importante y tan impactante en la sociedad, no solamente argentina, sino a nivel mundial, que cuando el proceso militar quiso interrumpir la realización de la Copa del Mundo del 78, le dijeron, no se puede. Eso significa que el fútbol argentino será desafiliado eternamente de la FIFA. Y por supuesto, tuvieron que hacer la Copa del Mundo, que la había organizado, ganando la sede y demás, el gobierno peronista, que había sido golpeado por los militares. Para que tengamos dimensión de la magnitud, son cuestiones de Estado, y por lo general quedan fundidos los países que organizan la Copa del Mundo, se gasta muchísimo dinero, le va a pasar a Rusia ahora, le pasó a Brasil antes, nos pasó a nosotros en el 78, donde todavía estamos esperando el balance del EAN, del Ente Autárquico Mundial 78, que nunca hicieron los militares. Y de allí, de ese manejo, y por ese manejo, se asesinó a un general de la Nación, el general Atis, porque la Marina quería ese lugar, y allí fue a parar la Coste. Y querían echarle la culpa a Montoneros en aquella época, que ya estaba en extinción, de que había sido el autor de ese asesinato, y eso tuvo que ver en una interna entre el Ejército y la Marina para el manejo fenomenal de la caja de la organización de la Copa del Mundo. Pero volviendo entonces a este dato que dábamos, de que Lalín lleva a la quiebra a Racing, y entonces aparece en ese momento, más allá de la movilización de los hinchas, por eso hoy es el Día del Hincha de Racing, más allá de esa reacción, más allá de todo eso, bueno, se llega finalmente a conseguir un fideicomiso, y del paso del fideicomiso se va después a la primera organización privada en la administración del fútbol, que fue Blanquiceleste, un negocio que tenía a Fernando Marín en su primera etapa, y en una sociedad con Di Tomaso, y a Di Tomaso en una segunda etapa, que apareció como exitoso al principio, porque después de 35 años que Racing no lograba un campeonato de fútbol, el primer grande de la historia del fútbol argentino, hacía 35 años que no salía campeón, en plena crisis del país en el 2001, logra el campeonato con una administración privada, es decir, con un gerenciador, con Fernando Marín. Pero también hay que decir que esa gerenciadora libró cheques sin fondos, dejó una enorme tendal de deudas, y
y entonces hizo reaccionar a los socios que a través de movilizaciones lograron después la normalización del club. Pero vamos por etapas. Lalín, proveedor de la municipalidad en época de Grosso. Grosso, intendente de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de ser intendente, Carlos Grosso, que es profesor en letras, licenciado en letras, un chaqueño que quizá haya sido lo más exitoso que tuvo el peronismo en la ciudad de Buenos Aires porque supo ganar la capital, un distrito dificilísimo para el peronismo. El otro que ganó era un demócrata cristiano en la época de Menem, Herman González, y después no ganó nunca más el justicialismo en la ciudad. Aún con tiempo de Perón le costaba poder ganar. Entonces, decimos, Carlos Grosso era una consecuencia de la llamada renovación peronista, pero que ya tenía su militancia como joven, había participado en Jaén, que era una de las organizaciones juveniles del peronismo, de donde en un momento es expulsado por Reventos, un dirigente de esa organización, porque lo acusó de social cristiano más que de peronista a Carlos Grosso. Y Grosso, al igual que Bordón y al igual que De la Sota, después del proceso militar pasaron a ser directores, gerentes, por llamarlo de alguna forma, de Sogma, la empresa de Franco Macri. Y Franco Macri, durante el triunfo del alfonsinismo, los sostuvo, los oxigenó y los auxilió, porque entendía que después de ese turno radical iba a volver el peronismo y que la renovación peronista iba a dar sus frutos. Yo les nombro algunos para que ustedes se den cuenta que no estaba Franco Macri tan equivocado. Antonio Cafiero, que era el mentor en la provincia de Buenos Aires, José Luis Manzano, uno hoy de los dueños, junto con Vila, de América, y dicen algunos que ya le vendió el 50% al gobierno de Macri del complejo de América. Carlos Grosso, que llegó a ser intendente y asesor presidencial de Adolfo Rodríguez Sanz esa semana, Carlos Menem, que fue presidente de la República, Luis Macaya, que fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Oraldo Britos, que fue senador y ministro de Trabajo, José Octavio Bordón, que fue, además de director del General de Escuela y embajador y demás, sigue teniendo funciones, Mario Rager, por lo menos algunos de aquella época, Eduardo Vaca, que ya falleció Vaca, Roberto García, gremialista, Carlos Ruscau, que llegó a vicepresidente de la República y gobernador de Buenos Aires, y que se fue en fuga de la provincia dejándola en llama, dejándose a Felipe Solá, Olga Ritor de Flores, Julio Guillán, el hombre que había luchado más por el gremio telefónico y que después, durante la época de Menem, fue el que trajo el proyecto de la privatización de los teléfonos. Esteban Ricci, aquel desconocido ministro del Interior que rompió los prontuarios en la Policía Federal en el 73, en la época de Cámpora, sin pensar que la policía tenía todo eso documentado, y que después pasó a ser funcionario en el gobierno de Cristina, obtuvo cargos notables en la justicia y demás, hasta que fue separado. Es decir, le nombré algunos, todos ellos llegaron. Pero hubo algo muy impactante en aquel momento que se llamó Convocatoria Peronista, y que fue financiada por Franco Macri. Y Convocatoria Peronista llenó el estadio Luna Park en un momento difícil para el peronismo, donde el orador previo fue Carlos Menem y el orador de fondo central fue Carlos Grosso. En ese contexto y en ese momento y con esa ubicación política, para que ustedes vayan siguiendo este relato, aparece una persona vinculada a Franco Macri como Fernando Marín y se presenta para la privatización de Racing. Ahora, para que ustedes tengan dimensión de lo que estamos hablando y para que se den cuenta cómo venía la cosa de complicada, se habían presentado al fideicomiso, le habían pedido quedarse con Racing el grupo Hits, Muse First Incorporation, el grupo Tate, el Excel Group, y finalmente se lo dieron a Fernando Marín por 10 años, y como decíamos, en el 2001 logra el campeonato.
después de 35 años Racing sale campeón, y en la vuelta olímpica, en el obelisco, uno que pasó desapercibido y que daba vuelta y algunos creían que era Tristán, era el gobernador de Santa Cruz, Carlos Néstor Kirchner, que estaba mezclado con los hinchas de Racing dando la vuelta en el obelisco. Cuando termina la gestión de Marín, que ya era cuestionado por los socios en el propio estadio, por lo que las campañas no eran buenas y por las cosas que estaban pasando, le entrega a su socio, a Dito Mazo, para que continúe con el fútbol privatizado. Y el fútbol privatizado hace aguas y deja un tendal con cheques sin fondo, con proveedores que no cobran, y con jugadores que no cobran, y con una serie de irregularidades muy copiadas de lo que pasa con las sociedades civiles sin fines de lucro. Es decir, no había cambiado nada, mejor dicho, había cambiado que Racing había logrado un campeonato. Es interesante seguir este análisis, porque Fernando Marín es llamado ¿por quién? Por el hijo de Franco, por el presidente Mauricio Macri, para que manejara el negocio de la televisación del fútbol cuando la AFA se abroquelaba y quería tener los derechos, sacar más jugos y demás, y Macri había prometido en la campaña que el fútbol iba a seguir siendo gratuito, y Fernando Marín aparece en el medio y termina otra vez el grupo Clarín quedándose a través de Torneo con el negocio. Recuerden ustedes que Torneo antes del kirchnerismo tenía secuestrado los goles, ¿no? Para ver un gol que pasaba el día domingo tenía que esperar que dieran el fútbol a la noche, y recién ahí le pasaban los goles de la fecha. Bueno, por lo menos eso ahora no está pasando, pero más allá de esta circunstancia tiene que estar abonado el cable y además pagar el paquete de fútbol. Por eso, ahora para Boca River, o River Boca, la copa esta que van a jugar, va a ser pago, no lo van a poder ver gratuitamente, van a tener que pagar. Y por eso cobran las plateas lo que cobran, y por eso el negocio por ese lado. Pero fíjense que así como la LIN, que figuró en una lista de Independiente, esto es habitual. Angelici es hincha de Huracán. Pasarela mandó el descenso a River y es hincha de Boca. Luis Barrio Nuevo, presidente de Chacarita, es hincha independiente. Así que estos casos se dan muchas veces. Y es muy viejo. Allá cuando termina el Mundial de Suecia, que Argentina hace un papel horrible, se juntan Armando, presidente de Boca, y Liberty, presidente de River, y dice, tenemos que inventar algo porque esto, la gente de la cancha no va a ir más. Incluso que había 9 jugadores de River que habían jugado en aquel Mundial, le tiraban monedas, le decían cualquier cosa cuando salía de la cancha y demás. Entonces traen 20 jugadores extranjeros, brasileños, peruanos y colombianos, que yo para mezclarlos con el fútbol argentino, y arman con los grandes, y lo incluyen Atlanta en aquel momento con León Kolboski, para hacer el fútbol espectáculo. Ese intento de fútbol espectáculo y ese intento de los jugadores extranjeros que habían traído Boca y River fracasa de tal manera que en el 60 el campeón es Independiente y en el 61 el campeón es Racing. Es decir, 2 de los que estaban participando en la organización del fútbol espectáculo, pero que no tenían extranjeros, salvo 2 uruguayos por Independiente y 2 uruguayos por Racing. Es decir, ya había habido en aquel momento un intento de ver cómo se podía inventar algo para sostener el fútbol. Pero las consecuencias políticas de Alberto J. Armando fue que el proceso militar, cuando armó una lista electoral con Ezequiel Martínez, aquel que era el candidato de Lanuse, el brigadier que era joven y podía, Alberto J. Armando fue el candidato a gobernador de esa lista, haciendo un verdadero papelón, y Jorge Daniel Paladino, ya separado de la delegación de Perón, prestó a algunos hombres que integraron la lista de diputados de aquel armado de Lanuse, entre los que estaba, entre otros, Guillermo Patricio Kelly, como candidato a diputado. Para que ustedes vean cómo la política y el fútbol están permanentemente de mano. Y si ustedes quieren ir más atrás todavía, Valentín Suárez, que fuera interventor de AFA y que fuera presidente de Banfield, fue colocado por Evita, era uno de los hombres jóvenes en la Fundación Eva Perón, y que después termina saliendo de allí y manejando el parte del fútbol. Si quieren meterse en Atilio Renzi, aquel que entregaba las casas a las personas en la época de Perón y que se murió repartiendo vino en Vicente López, en Olivos, casi sin casa propia. Bueno, Atilio Renzi fue presidente de Ferro. Y así podemos nombrar a Cereijo en Racing y podemos seguir nombrando la política y las vinculaciones constantes y permanentes hasta llegar, si ustedes quieren, más cercano, cuando en momentos de vida política el Partido Comunista coloca 3 vicepresidentes en clubes grandes. Carlos Heller en Boca,
Máximo Sabat en River y el escribano Fernández Arzuaga en Independiente. Los tres eran integrantes del Partido Comunista porque el PC veía una oportunidad de quedarse con los grandes del fútbol. O sea que de estas cosas podemos hablar un rato largo, y en la llamada ciudad deportiva abandonada de Boca, acuérdense ustedes, en época de Heller, se colocó la bandera de la Unión Soviética porque fue alquilado toda la ciudad deportiva a los rusos. Bueno, pero esto ya pasó. ¿Y por qué hago todo este raconto? Porque tanto Fernando Marín, con relaciones con Franco Macri, como Lalín, que era el que llamaba a la quiebra, con relaciones con Macri, y con conexiones ambos con el caso de Grosso, tiene que ver con lo que el presidente de la Nación Argentina quiere hacer en este momento, y ya lo volvió a llamar a Fernando Marín para que empiece a manejar estas cosas. Y tomen fecha de cuando le estoy diciendo esto, hoy 7 de marzo, acuérdense lo que hoy le estoy diciendo, para la privatización del fútbol, para las sociedades anónimas dentro del fútbol. Cuando lo quiso hacer Mauricio Macri y Grondona le dio el gusto, le dijo, bueno, votemos, como manejaba siempre Grondona las cosas, se votó, el único voto fue el de Macri, todos los demás votaron en contra. Y a tal punto viene esto, que tanto San Lorenzo de Almagro como Independiente, con Tinelli por un lado y con Moyano por el otro, que se hablaron por teléfono, modificaron los estatutos justamente en contra de cualquier posibilidad de privatización, para que no haya en el futuro ninguna posibilidad de que pasen a ser sociedades anónimas. ¿Y por qué Macri quiere hacer esto? ¿Porque le importa solamente la privatización? No, porque él sabe que además el fútbol es uno de los problemas que tiene que resolver. Porque cualquier dirigente de fútbol, él salió de Boca, puede llegar a hacerle sombra. Y tiene información que sectores del justicialismo lo hablaron a Marcelo Tinelli para que sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que estos sectores que lo hablaron a Marcelo Tinelli, él le tiene pavura a que una figura que le pueda igualar en imagen o en popularidad, están avanzando en las conversaciones, y si Tinelli llegara a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sería un verdadero problema, y entonces Macri dio toda la orden necesaria para que movilicen todo el tema que puede complicar judicialmente a Tinelli como integrante de la sociedad con Cristóbal López, donde si bien es cierto, él renunció y hizo una serie de cosas, todo eso queda, desde el punto de vista judicial, con un gran signo de interrogante. ¿Hasta dónde está exento Tinelli de ese tema y hasta dónde está metido? Ahora armó una nueva productora, pero lo tienen acechado por ese lado. Por eso, como él sabía que esto venía, pidió licencia en San Lorenzo y se hizo un costado. Y mientras tanto, a Matías, el presidente de San Lorenzo, lo llaman para que sea candidato de Cambiemos en la ciudad, y él lo estaba pensando, pero cuando se entera de todo esto que estaba pasando con Tinelli, se enfría esa situación. Y otros de los que suena como candidato del armado que haría la oposición a Macri es el presidente de River Plate, que sería el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo atacarían a Macri con figuras del espectáculo y del fútbol, y en el mientras tanto, Macri, por supuesto, con la información que maneja, la manejamos nosotros, la tiene él, toma una decisión y dice, bueno, vamos a poner en regla y en caja a todos los dirigentes del fútbol argentino. ¿Y cómo se hace eso? Es fácil. Eduardo Duhalde salva en un momento determinado a los clubes de fútbol con un decreto que les permite tributar menos de lo que corresponde por la venta de entradas, por la venta de jugadores y demás. Y ese decreto sería modificado obligándole a los clubes a pagar lo que no pueden pagar impositivamente y obligándolos entonces a tomar socios privados para comenzar lo que llaman sociedades anónimas. En plena pelea entre la AFA y la televisación del fútbol, Alberto Abad, recuérdense ustedes, el saliente jefe de la FIP, había hecho ya en una conferencia de prensa un apriete público diciendo de que se iba a modificar
o se iba a derogar el decreto 1212. Bueno, este decreto 1212 es el que firmó Duhalde, donde tienen un tributo mucho menor al que corresponde. Este decreto que establecía Eduardo Duhalde en el año 2003 era para ayudar a los clubes que estaban asfixiados por deudas, estableciendo un régimen especial de aportes personales de los futbolistas y contribuciones patronales de los clubes, y por este medio, entonces, se beneficiaba las entidades que pagaban una alícuota del 7%, el resto de los contribuyentes abonaban el 31%, sobre la venta de entradas, las transmisiones de televisión y la transferencia de jugadores, quedando exentos de otros tributos como por ejemplo los abonos de socios y de publicidad, que no tenían que pagar nada. Esto fue una tremenda mano que le da el gobierno de Duhalde para oxigenarlos, y entonces Macri ahora va a voltear ese decreto. Y si voltea ese decreto, no cierran los números de la mayoría de los clubes, sociedades sin fines de lucro, y tendrían que ir a gerenciadores tipo blanquiceleste o a la privatización directamente del fútbol. Juegan a dos puntas. Las sociedades anónimas, que es un viejo proyecto de Macri. Recuerden ustedes que modificó el estatuto de Boca, Macri siendo presidente de Boca, obligando a todos los dirigentes del fútbol que estaban en Boca a responder con su patrimonio lo que hacían en el club. Por lo tanto, en el día del hincha de Racing, donde se inició toda aquella resistencia, le decimos a los que les gusta el fútbol y son socios de clubes, estén alerta. El presidente de la Nación quiere privatizar el grito de gol.